¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Muy buenos días. La verdad, les voy a ser muy honesto, ando un poco nervioso. No sabía yo cuándo volvería a estar acá. La verdad que me da mucho gusto y siento ese honor y privilegio de poder estar aquí con ustedes nuevamente. Muchas caras conocidas, muchas caras nuevas. No sé si alguien recuerde cuándo fue la última vez que nos vimos por aquí, pero pues creo que ya tiene muchos meses. Y algo que quiero compartir es un poquito de esa historia. Pero antes de empezar, ¿me acompañan con una oración, por favor? Señor, te pedimos el día de hoy por esta plática, Padre, para que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Te pedimos para que, por favor, seas tú quien dirija la palabra, Padre, y sea de bendición para esta familia, Señor. Te doy gracias por esta hermosa familia de Iglesias Playas. Bendigo cada uno de sus vidas y permítanme, por favor, Padre, poder compartir el mensaje que tú tienes para hoy, para ellos. Gracias te doy, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que harás y por quién eres, Señor. Te damos gracias y te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de empezar con una historia, quería yo compartirles el versículo base de esta plática. Y está posicionado en Proverbios 3, 5, 6. Les voy a ser muy honesto, es uno de mis versículos favoritos, de hecho lo ando cargando todo el tiempo, porque es algo que me recuerda mucho dónde debes de estar y dónde Dios está contigo. Y dice así: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y ¿qué? Él te mostrará cuál camino tomar. Qué importante es esa confianza en el Señor. Pero algo que no nos dicen es que no es fácil. Algo que a veces no entendemos es que no es fácil a veces confiar 100% en el Señor, porque nuestra humanidad a veces nos dice: híjole, yo puedo hacer esto, ¿no? Y si yo hago esto, y si yo, ¿qué más queda? Vemos opciones, vemos alternativas para salir de cualquier proceso, pero realmente la confianza en el Señor tiene que ser completa. Y bueno, antes de empezar la plática, venimos en una serie semana con semana que se llama, una serie muy bonita. Cuando el pastor Oliver me lo compartió, dije, wow, esta serie, esta plática está especialmente como para el día de hoy, está justo para lo que quiero decirles, ¿no? Y es la que el plan de Dios siempre fue para bien. La plática en general se llama Descubriendo al Dios que habita en la prisión, pero antes de pasar a la plática, no sé quién quiere saber cuando nos fuimos, mi esposa y yo, ¿qué pasó después? ¿Quién? Ay, Dios, muchos. La verdad es que nos fuimos hace ya casi 9, 10 meses y fue sentimientos encontrados. Gracias, Alex, ya me puse una foto. Les iba yo a poner esta foto porque hace ratito estaba yo en la plática, creo que Dios me dio esa revelación de decirles, así es como se ve una nueva temporada. Y a lo mejor aquí es muy gráfico el saber que tuvimos que movernos de una ciudad a otra porque Dios nos estaba direccionando, ¿no? Y algo que me da curiosidad es que muchos de ustedes con los que he estado platicando, con los que he podido todavía conversar, a veces creen que nos fuimos no nada más porque tuve una temporada difícil aquí en Tijuana, donde mi trabajo entró en crisis, nos dieron las gracias, estuve un rato sin trabajo, buscando, pero aún así Dios iba proveyendo, Dios iba haciendo cosas, Dios iba avanzando con nosotros. Pero hubo una parte donde cuando Dios me dijo claramente, regresa a casa y comparte lo misericordioso que he sido contigo. Y esa palabra que me llegó a mí y a mi familia fue algo revelador, que tuve que hablar con mi esposa y le dije, después de una temporada complicada, le dije, tenemos que irnos, tenemos que regresar a casa. Yo sé que aquí tenemos, y para ponerles un poquito de contexto, aquí teníamos fuentes de provisión, ¿no? que llegaban como sea a la casa. Regresarnos a Puebla, donde también está su casa, ahí no había nada, era llegar y hacer un volado, porque yo no tenía trabajo, ella tampoco, íbamos a volver a empezar, entonces era realmente seguir a Dios. Pero yo estaba convencido de que la palabra había venido de Él. Y fue por eso que tomamos esa decisión. Para muchos que no lo conocían, ahora ya lo saben, fue por eso que nos movimos a la ciudad de Puebla. Y llegando a la ciudad de Puebla, me acuerdo, llegamos un 3 de octubre del año pasado. La verdad fue muy complicado, ustedes conocen, la situación está muy complicada en todo el país, no más allá trabajo, bajos salarios, etcétera, ¿no? Hay mucha competencia.
Y dijimos, vamos confiando en Dios, ¿no? Y nos llevamos los poquitos ahorros, tuve que vender mi coche, las cosas, etcétera. Y bueno, pues llegamos a la casa, nos las entregaron, le tuvimos que meter mucho, como sabrán, hay veces inquilinos que no te dejan la casa como quisieras. Entonces le tuvimos que meter a la casa, comprar poquitos muebles, etcétera. Y poco a poco fuimos caminando en el Señor, poco a poco fuimos viendo la bondad del Señor, ¿no? Pero para no hacerles el cuento largo, porque esto es un mensaje que siento yo de corazón que el Señor me pidió compartir. Y es, el día llega a finales de enero. Yo estaba en varios procesos de empresas, todavía no me habían dado el sí, todavía no me habían dado ninguna oferta. Entonces ahí estaba yo peleando y llega una oferta muy buena de la Ciudad de México, de un corporativo, de una empresa internacional que muchos de ustedes conocen, y para hacer cargo de las operaciones en la Ciudad de México, ¿no? Trabajo corporativo, lo que ustedes quieran. Y la verdad es que ya no teníamos provisión, ya no teníamos dinero. Le decía yo a mi esposa, me acuerdo muy bien esa semana que le decía yo, solo me alcanza para el fin de semana. Ya todo lo que teníamos, solo tenemos para este fin de semana. Y me entró en controversia esa propuesta porque realmente era muy buena, era un dinero muy bueno, bono, etcétera, seguros, etcétera, etcétera. Y dije, eso nos va a dar un poquito de confianza, nos va a dar un poquito de tranquilidad en la casa, ¿no? Pero yo, dentro de mí estaba, yo no me quiero ir, porque vivíamos en la ciudad de Puebla, ya lo he pasado y es viajar 2 horas, es como para que se den una idea, Mexicali. Entonces, estar yendo a la Ciudad de México entre semana y regresar el fin de semana, ver a la familia rápido, salir, etcétera, y regresarte, ya lo he vivido, no es algo bonito, ¿no? Y entiendo muchos, a veces, pues no nos queda de otra, tenemos que proveer a la casa y a veces tenemos que hacer estos sacrificios. Pues bueno, entró en mi corazón un conflicto, sobre todo por una cosa, porque si recuerdan, Dios me había dado una palabra, me había dicho, regresa a casa. Y esa parte entraba en conflicto y hasta me acuerdo muy bien que llamé a su pastor Oliver también para pedirle un consejo y decirle, ¿qué hago? O sea, tengo ganas. Y en un inicio él, como cualquier persona lógica, te diría, no manches, toma el trabajo, ¿no? Ya tienes como 1 año sin trabajar, no abuses, ¿no? También, no, provee a la casa, ¿no? Porque a los hombres regularmente nos pega mucho eso, ¿no? Traer provisión o no traer provisión a la casa es muy importante para un varón, también como lo dice la palabra. Pero esa vez me acuerdo que lo más que me hacía cortocircuito era la palabra de Dios que decía, me dijo a mí, regresa a casa. No creo que estar en casa sea estar separado de mi familia, ¿no? Y eso hizo, cuando se lo platiqué a Oliver, me acuerdo de las sabias palabras que estoy seguro que también venían de Dios, es, confía en Él. Si te dijo eso, confía en Él. Y dije, qué complicado, porque ya no quedaba dinero, a mi esposa no le habían pagado, se reinició en su trabajo y decidimos confiar en Él. Entonces, ¿qué creen que hice? Di las gracias y dije, muchas gracias, pero he decidido quedarme en la ciudad de Puebla, gracias, y ya no tenía yo más opciones. Y entonces viene ahí un encuentro con el Señor muy importante, en el que le decía yo al Señor, Señor, yo sé que tú no me debes nada, yo sé que no te puedo pedir nada, no te puedo exigir nada, Señor, pero lo único que me gustaría saber, me gustaría conocer, es si me equivoqué. Si a lo mejor esa tarde en Tijuana que oí que tú me decías esto, pues esa palabra no era para mí, estaba yo muy sensible, lo leí mal, no sé, ¿no? Y le decía yo al Señor con ese ímpetu, solo quiero saber si me equivoqué. Y yo sabía que si me había equivocado iba a llegar el domingo y no iba yo a tener ya dinero, entonces pues tendría que vender algo, pedir prestado, pues ahí ver qué hacía, ¿no? Y recuerdo, llega el jueves y mi esposa me dice, oye, no me han depositado porque ella tiene un trabajo gubernamental y cuando reinicias el proceso es muy largo y a veces los pagos tardan meses en caerle. Entonces ya sabíamos que no íbamos a contar con eso, no tenemos, o sea, digo, ¿qué vamos a hacer, Rafa? Le digo, pues nada más queda el fin de semana, ¿no? O sea, no lo sé. Honestamente le dije, no lo sé. Y por dentro mi corazón estaba yo pidiendo, clamando al Señor, sálvame. No sé dónde estoy, sálvame, porque empezaba ya a dudar de muchas cosas, empezaba yo a ver, y dije, ¿qué hago? O sea, si el domingo no cae nada, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿No?
Pero algo que siempre he admitido es que Dios ha estado conmigo, que Dios ha estado en las buenas y en las malas. Y yo sabía, nunca había vivido algo así, un testimonio tan grande cuando, ¿qué creen que pasó? El Señor obró y al día siguiente, el viernes, mi esposa me dice, oye, me depositaron, no sé de qué, no sé cómo, me depositaron, o sea, y vi que la bondad de Dios, porque sabía, no solo que nos había dado provisión, era una quincena de su trabajo, que la verdad no nos explicamos cómo cayó ese día, y dije, ay, Señor, gracias. Pero más que la provisión, más que el dinero, más que el trabajo, lo que quiero aquí decirles es, Él te escucha, Él te contesta, Él está contigo en las buenas y en las malas. Y ahorita vamos a ver en la historia que viene en esta serie. Llegó el domingo, gracias a Dios tuvimos para pagar, y por mí decía yo, bueno, Señor, ya, gracias, ya sé quién es tu consentida, ¿verdad? Pero todavía falto yo, Señor, todavía estoy aquí sin poder trabajar, ¿no? Y suena gracioso, pero la verdad me dio mucho gusto que Dios haya hablado. Que no es que Dios me trajera provisión, no es que yo le pidiera un trabajo, sino Dios me dijo, aquí estoy, hijo, aquí estoy. Y no les voy a alargar mucho la historia, pero a la semana siguiente me hablaron de un trabajo, del extranjero me hablaron de un trabajo, estaban reclutando una empresa nueva, llegaba a la ciudad de Puebla, y dije, wow, o sea, yo me he postulado para cientos, o sea, no sé, ya perdí la cuenta, cientos de compañías, ¿no? Y esta nunca mandé yo mi información ni nada, ¿no? Y de repente me contactan y me dicen, y en una semana, yo no sé cómo, o sea, he estado en el proceso anterior, estuve 2 meses, en una semana, yo no sé cómo, Dios arregló todo, y un miércoles me dan una propuesta económica, ¿no? Y la verdad que me rendí al Señor ese día porque sabía yo, no sé si a veces les ha pasado, cuando algo viene de Dios, dices, fue Él. Y no solamente fue porque era una propuesta buena, ¿no? Estaba enfrente de la casa, a unas cuadras, o sea, caminando voy a mi trabajo actualmente, ¿no? No solamente era una buena empresa, era de lo que yo estaba haciendo, era de lo que yo me dedico, o sea, no solamente era eso, inclusive la oferta, ¿qué creen? Era mejor que la que había yo dejado ir en la Ciudad de México. Y dije, ay, Señor, yo no sé qué hice para que seas tan bueno conmigo, ¿no? Y yo sé que no es para mí, porque eso vamos a tocar ahorita. Yo sé que esto no era para mí también. Entonces, agradecí al Señor, lo bendije su respuesta en nuestras vidas y empezamos una nueva temporada en Puebla, ¿no? Empezamos de la mano del Señor. Dios me fue mostrando muchas cosas. Y vamos a meternos con esto a la plática del día de hoy, que al igual que Dios obró a mi favor y me escuchó, vamos a continuar con una historia muy parecida. ¿Recuerdan qué historia estábamos viendo las semanas pasadas? De alguien muy conocido, bíblico. José el Soñador estábamos viendo. ¿Se acuerdan que estamos viendo la historia de José? Esta historia proviene de Génesis 41, donde José pasa de la prisión al palacio. Y a primera vista puede sonar como una de esas historias épicas de ascenso a la cima, que dices, ay, qué bien le iba a José, qué bien estaba José. Y conocimos a José por primera vez en Génesis 37. Para darnos un poquito de contexto, José tenía 17 años cuando empezó y cuando fue mencionado en la Biblia. Decían que era el hijo favorito de su papá, que lo amaba más. Algo que, un paréntesis, probablemente no está en la Biblia, pero cuando lo leí me pareció que era una promesa contestada a José, porque decía en la Biblia que él amaba más a su hijo porque lo había tenido en la vejez. Y dije, es como cuando Dios te contesta, no puedes dejar de amar sus promesas, no puedes dejar de amar lo que Él te dio, ¿no? Y algo así pasó conmigo también. Y era el que más amaba. Entonces José tuvo un sueño en el que veía a su familia, se inclinaba ante él. Pero por todo esto sus hermanos, ya sabrán, lo odiaban, veían el favoritismo y deciden venderlo a los islamitas. Recordarán esa historia, ¿no? En esa venta lo venden como esclavo y llega a casa de Potifar, que era un líder egipcio, en el cual la Biblia dice que a pesar de casa de Potifar, de estar con él como esclavo, Dios estaba con él. Y lo menciona varias veces, y pongamos mucha atención en eso, porque Dios estaba con él.
Y cuando Dios está con él, ustedes saben qué pasa, ¿no? Entonces tenía el favor de Dios, la casa de Potifar prosperaba, la casa de Potifar crecía, él lo puso a cargo de todo, pero pasó algo. Su esposa, que trató de seducirlo, lo engañó y lo acusó para que fuera encarcelado. Entonces Potifar lo manda a la cárcel, estaba enojado. Y incluso en la prisión, la Biblia dice que el Señor estaba con él, y algo muy importante, que no venía en la plática, pero yo alcanzo a leer, y no dejó de mostrarle su amor. En la Biblia dice que no dejó de mostrarle su amor a José en la prisión. Y puede imaginar cómo le mostraba su amor. Digo, yo no me imagino en la prisión, digo, gracias a Dios nunca he estado, pero cómo me muestra el amor de Dios en la prisión. Y creo que alguien que tiene un corazón inclinado a la presencia y a la bondad de Dios, creo que puede sentir en cada detalle el amor de Dios que nos va dando todos los días y en cada momento. Entonces creo que José tenía un gran corazón por eso también. Y aquí, si recuerdan, en la prisión, conoce a un copero, conoce a un panadero. Ellos tienen unos sueños y José se los interpreta. Les dice, no soy yo quien interpreta, es el Señor, pero lo voy a hacer. Y entonces él le dice al panadero que va a ser ejecutado en 3 días, al copero que lo van a restaurar al servicio del rey. Y antes de que el copero se vaya, le dice, acuérdate de mí, mencióname al faraón, porque yo no he hecho nada malo. Y el último versículo de Génesis 40 dice, el copero no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Y esa parte me recuerda a veces esa desesperación de pensar, se olvidaron de mí. Génesis 41 comienza con una frase contundente que dice, después de 2 años. Híjole, habían pasado 2 años. 2 años en la cárcel, 2 años en la prisión. ¿Pueden imaginar esos 2 años de encierro, que cuestionarse, Dios, ¿acaso te has olvidado de mí? Dios, ¿acaso yo no he orado lo suficiente? Yo no he bendecido lo suficiente, yo no he diezmado, yo no he ofrendado. Creo que muchos hemos estado pasando por eso, ¿no? José estuvo en la prisión. Y eso que le pasa a José es parte, en la parte de los relatos, nos manda a otra parte. Después de la prisión, se acordarán que el rey, el faraón en este caso, tuvo unos sueños donde soñó unas vacas gordas y bonitas, y 7 vacas gordas y bonitas y 7 vacas flacas y feas, menciona la palabra, que se comen a las vacas gordas, y lo mismo con espigas de trigo, ¿no? Entonces decía el faraón, ¿quién me puede interpretar este sueño, ¿no? Y mandó a llamar a todos los magos y sabios de todo Egipto, para que se lo expliquen lo que significaba esos sueños. Pero recuerdan al copero, él se acordó de José y lo mandaron a llamar. Y entonces el faraón le dijo en Génesis 41, 15, 16. El faraón, quien dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino es que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. En esta parte donde José nos da una lección de humildad tremenda, esa parte de humildad, de reconocer la gracia de Dios en tu vida. No eres tú, dice, no soy yo el que puede hacerlo. Él sabía que iba a pasar, pero no soy yo el que puede hacerlo, es Dios que está conmigo. Y qué importante es aquí reconocer algo que a lo mejor sabemos todos, pero lo olvidamos. Yo lo olvidé, les soy honesto, yo lo olvidé. Pero hoy se los puedo decir claramente. Tuve que pasar por un desierto para que entendiera esto. Todo es para su gloria. Todo lo que pasa en la vida es para tu gloria, para su gloria. Todo lo que pasa es por gracia y para Él. Y las cosas buenas y las cosas malas. En las cosas malas también hay que saber cuál es el propósito que tiene Dios con nosotros. Y esa parte de reconocer que todo es para su gloria y tener esa humildad es parte de quitarte el ego, de creer que tú todo lo puedes. Y aquí dice Romanos 11:36, que es un versículo que también me gusta mucho, dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria para siempre. Amén.
y a Él es toda la gloria. Esto evita que el orgullo domine tu vida. Y cuando tú reconoces en tu vida la soberanía de Dios, que Él es el único digno y soberano, que Él rige tu vida, poco a poco vas a estar empezando a buscar más su presencia que otras cosas. Algo que aprendí en mi proceso es que era más importante estar en la presencia de Dios que estar buscando mucho más tiempo el trabajo por mí mismo, por mis fuerzas, por lo que yo he hecho, por donde yo quiero irme, me quiero ir a este país, No, o sea, creo que fue mucho más importante el buscar la presencia del Señor que lo que yo quisiera en la vida, ¿no? En este caso, una fuente para proveer. Génesis 41, 28, 30 nos dice, tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años con mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar que toda abundancia que antes hubo, el hambre acabará con Egipto. Y aquí habla de 2 conceptos importantes, la abundancia y la escasez. La abundancia y la escasez que han de venir en la vida de Egipto. Pero si algo aprendí de lo que nos pasó es que nada de lo que haga cambiará el propósito de Dios en nuestras vidas. Y simplemente a veces su propósito, y eso me pasó, a veces va a cerrar puertas Dios para que tú veas su presencia, para que tú entiendas lo que Él significa en tu vida, para que tú fortalezcas esa fe que dices tener, para que tú veas dónde estás parado y quién es tu Dios, ¿no? Porque para mí fue muy importante saber quién es mi Dios, para mí fue muy importante. Lo más bello, la verdad es que puedo dejar de lado el trabajo, lo que nos da todo, etcétera, la posición, lo que fuera, puedo dejar de lado, pero lo más importante fue saber que me respondió. Esa vez que le dije yo, Señor, solo quiero saber si me equivoqué, o sea, solo quiero saber si, no sé, algo hice mal, ¿no? Y me respondió. Y eso es algo tan hermoso que no lo entiendes hasta que no empiezas, como dice aquí, a buscar su presencia, su carácter en las cosas. ¿Dónde está tu fe? Me decía el Señor. ¿Dónde está tu seguridad? No soy yo el que provee con generosidad. Escuchaba yo que me decía, yo sí, Señor, pero aquí no se ve. O sea, sí, Señor, pero yo sé que sí. Y eso es esa parte que a muchos nos pasa. A veces creemos conocer de Dios y confiamos en su bondad y en su providencia, pero por lo que estamos viendo en nuestra vida decimos, no sé, Señor, ¿qué está pasando? Nada más tengo nada más cierta cantidad, o sea, no tengo esto, no tengo el otro, o sea, me están metiendo a la cárcel, me están deportando, me están haciendo eso, o sea, veo las cosas mal, todas las cosas que me están pasando, pero dejo de verlo a Él, ¿no? Dejo de ver el maravilloso Dios que tenemos. Y entonces, ese miércoles, cuando me hacen una propuesta, porque un miércoles, me acuerdo muy bien, un miércoles 12 de febrero del año pasado me dan las gracias, y un miércoles 13 de febrero de este año me dicen, he sido escogido y queremos que trabajes con nosotros, ¿no? Y digo, wow, Señor, un año exactito me tuviste, y fue un año de mucho aprendizaje, de pruebas, de dolor, de drama, de problemas de todo tipo. Mi esposa no me va a dejar mentir. Fue un año que me enseñó bastante la naturaleza de Dios, la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y fue ese año que yo creo que es un año de los que más me ha enseñado en toda mi vida, la verdad. Y me dio esa palabra que quiero compartirla con ustedes. Y es 2 Corintios 9:8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? Para compartir con otros. Todo es para Él, todo es para su gloria, y no todo lo que nos da es para nosotros nada más. Entonces ese miércoles no les voy a contar tanto detalle, pero ese miércoles en la mañana amanecí con este versículo. Amanecí con esta palabra de Dios y dije, wow, Señor, yo ya sabía que era para mí. Y cuando me dijo, voy a proveer con generosidad, nunca me imaginaría lo que iba a hacer, ¿eh? Nunca me imaginaría lo que me iban a ofrecer, lo que nos iban a dar, pero muy importante me dijo, va a ser de sobra para compartir con otros. Y, Señor, gracias. Y no porque me estuviera proveyendo a mí, importante, es porque te está dando un propósito. Porque Dios te está dando un propósito, porque Dios te está diciendo hacia dónde. Y si vas a compartir con otros,
es mejor que empieces a creerle en Él. Es mejor que empieces a creer que si es para otros y es para su gloria, Él va a proveer, Él va a dar. Y Dios me mostró su amor ahí. Y así como José, Dios nos dará temporadas de abundancia y de escasez. No porque quiera vernos sufrir, repito, no es por eso. A veces cierra las puertas para que otras puertas delante de Él se abran. Pero cuando Dios está contigo, no hay mal que perdure, no hay enemigo que te dañe, no hay oración que no pueda ser contestada. Cuando Dios está contigo, no hay nada más que importe, no hay nada más que te pueda dañar. Él abrirá las puertas, Él te dará dirección, Él te dirá hacia dónde, Él te va a decir. Y este es el primer punto en sus folletos. Dios está presente en la prisión. Así como lo está en los procesos, así como lo está en los desiertos, Dios está presente en la prisión. Y aquí no es esta la cuestión de que no solo Dios habitaba con él en la prisión, Dios estaba preparando a José para lo que vendría. El Dios que habita en la prisión es el mismo Dios que está afuera. Pero algo que quiero que entendamos es, Él nunca te deja. Él nunca te deja. A pesar de que estés en la prisión, a pesar de que estés en uno de los desiertos más fuertes de tu vida. No sé quién tenga aquí alguna oración que todavía no ha sido contestada, ¿no? Que estemos en oración todavía. Pero yo sé que Él contestará en su tiempo, porque confío en Él, creo en Él y ahora puedo decir con toda seguridad que lo he visto, lo he escuchado. Y creo que Dios necesitaba hacer esto en mí para que cambiaran muchas cosas, para que cambiaran en muchas maneras. José no podía liberarse a sí mismo. José no podía hacer que el copero se acordara de él. O sea, él no podía hacer que el faraón tuviera sueños, ¿no? Pero cuando Dios abrió la puerta, Dios era el que necesitaba que José estuviera preparado para el trabajo. Dios lo estuvo preparando. Familia, déjenme preguntarles algo esta mañana. ¿Alguno de ustedes se siente estancado? ¿Hay alguna oración que estén haciendo y que todavía parece que Dios no contesta? Creo que sí, varios tenemos eso. Varios estamos pasando por eso. Y qué importante saber que así como Dios estaba con José en la prisión, Dios está con ustedes el día de hoy. Dios está con ustedes y lo estará el resto de su vida. Porque cuando si ponen su fe en Cristo Jesús, yo sé que el Espíritu Santo que habita en ustedes va a obrar. Y van a ver el favor de Dios inclusive en la prisión. Y así como a José le decía que le mostraba su amor inclusive en la prisión, yo sé que Él les muestra su amor inclusive en el punto donde estén. No sé en qué proceso estén, no sé en qué desierto estén, pero yo sé que Dios les está mostrando su amor. Solo hay que voltear a verlo y van a ver. Yo creo que Dios quiere encontrarse con nosotros en cualquier circunstancia. Así como estás, así te quiere Dios. Rindan su vida a Cristo, porque decía un pastor, no hay nadie que busque al Señor. Es Él el que nos encuentra a nosotros. Es Él el que deja las 99 y va por nosotros. Es Él el que te está buscando y el que te está llamando. Ven, hijo, ven, hija, aquí estoy, escúchame. Esas son palabras que dice el Señor y que constantemente en los procesos, inclusive en la prisión, no le tenemos sentido. Y aquí déjenme desafiarlos en el segundo punto, porque esta parte fue también reveladora para mí. Y dice, ¿qué tal si el lugar del que has estado tratando de escapar es en realidad el lugar donde Dios está haciendo su mayor obra en ti? Repito, ¿qué tal si el lugar donde estás tratando de escapar es en realidad el lugar donde Dios quiere hacer su mayor obra en ti? Porque ese año que duró ese conflicto, crisis, desierto para mí, fue el año que Dios más trabajó conmigo. Fue el año que me cambió en muchos sentidos. Fue el año que dije, Señor, creo que tú querías que pasara yo esto para que entendiera yo esto. Y fue un proceso, ¿no? Entonces, a Dios le preocupa más, mucho más, en qué te estás convirtiendo que en dónde estás o hacia dónde vas. A Él le preocupa más en quién te estás convirtiendo. Porque no te preocupes por dónde estás en la vida, preocúpate por entender qué quiere Dios hacer contigo y a través de ti. ¿Es posible que Dios esté tratando de cambiar algo en mí? ¿Qué tal si la prisión no es el lugar donde Dios nos ha abandonado? ¿Qué tal si es el lugar donde Él nos está preparando para la siguiente asignación? Porque las asignaciones o los procesos a veces tardan porque nosotros no entendemos cómo es el proceso. No entendemos qué es lo que necesitamos cambiar o qué es lo que quiere Dios de nosotros. Porque si algo aprendí de esta temporada que
que pasé con mi esposa es, Dios ya hizo el camino. Dios ya hizo el camino. Él ya trazó tu camino. Él ya trazó el de cada uno de nosotros. Él ya sabe lo que vamos a pasar y ya sabe. Solo quiere que nos rindamos a Él y por eso vuelve a lo mismo. A veces es más importante buscar su presencia que buscar esas cosas que estamos necesitando. Todos tenemos necesidades y seguramente te estamos orando por algo, pero Dios quiere que nos acerquemos más a Él. Y de ahí se desprende el primer punto, uno de los puntos de su folleto que se llama Dios provee sabiduría en el momento justo. En Génesis 41, 33, 35 leemos, por todo esto el faraón debería buscar un hombre, ahí le dice José al faraón, competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Recordemos, ningún otro mago ni sabio en Egipto le pudo dar al faraón esta revelación, ¿no? Solo fue José a través de Dios. Pero aquí José tuvo la humildad de decir, no soy yo quien lo hace, es mi Señor. Pero por algún momento, esta sabiduría que le da Dios a José es para que el faraón lo vea y vea que Dios estaba con él. Vea que Dios era el que lo estaba ordenando. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Luego dijo a José en Génesis 41, 39, 40, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Y esta sabiduría que le dio Dios a José lo posicionó en otro lugar, donde Dios nos está preparando. Y aquí quiero ser muy enfático porque hay veces que no lo vemos en la prisión en la que estamos, la preparación que nos está dando Dios, los movimientos de temporada, así como vieron en la foto cuando termina una temporada y empieza otra, dices, ¿para qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pero a lo mejor no lo estamos viendo desde la perspectiva de lo que Dios está haciendo con nosotros. Dios quiere trabajar en nosotros antes de decirnos hacia dónde. Y Dios ha estado preparando y toda esta experiencia que hemos tomado y recorrido, servirá también para cumplir un propósito para Él. A pesar de este desierto, no solo nos dio una fuente de provisión, nos dio sabiduría el Señor para tomar buenas decisiones, ¿no? Y yo tengo que reconocerlo. Después de esto que pasó, créanme que ya le pienso 2 veces ahora en dónde en qué gastar, o a ver 2 veces en saber cómo administrar mis recursos. No, Dios no solamente nos quitó un trabajo para hacernos sufrir o porque era la circunstancia. No, Dios estuvo trabajando con nosotros para también tomar mejores decisiones en el futuro. Y dice Génesis 41, 39, 40, leamos este versículo. Luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú. Y bueno, creo que me salté el punto que viene en sus folletos, pero viene a colación de este versículo. Dios posiciona a su pueblo para cumplir sus propósitos y también puede bendecir a muchos a través de uno. Y ahí déjenme preguntarles, ¿a quién están bendiciendo ustedes el día de hoy? ¿Qué están haciendo para bendecir a otros? Y esa es una pregunta para mí también, créanme que ha conflictuado bastante, ¿no? Porque todo lo que nos está dando el Señor en esta temporada de nuestras vidas, yo sé que no va a ser para nosotros, yo sé que no va a ser para mí, va a ser para bendecir a muchas personas. Algo que no les conté también es que estaba yo pensando, pero es importante saberlo. Dios me abrió las puertas de hacer una fundación para ayudar a personas mayores. Y estamos con un amigo estableciéndola y mi esposa está trabajando también en ellas. Y si ustedes me preguntan, sin un peso. O sea, sin poner un peso puedo ver la gloria de Dios en esto.
Yo no sé, Señor, yo ahorita volteo para atrás en este año y digo, yo no sé cómo estoy posicionado aquí, pero sí entiendo ahora que tú quieres usarme para bendecir a otros. Y es eso el punto, que Dios revela todo esto para la bendición de muchos. ¿Qué estás haciendo? Esta sería una pregunta para hacerse. ¿Qué estoy haciendo Dios en mí y para qué me está preparando? Porque así como José, salir de la prisión no es el objetivo, no es el punto aquí salir de la prisión. Porque el Dios que habita en la prisión es el mismo Dios que te llevará al palacio. Es el mismo Dios que te va a llevar a donde es tu destino, a donde te va a proveer para proveer a otros. ¿Cómo estás administrando la posición en la que estás? El palacio es el lugar donde la posición de José podía servir al propósito de Dios. Dios lo llevó a José al palacio para servir a un propósito mucho mayor. No era un desierto, era una nueva asignación. La asignación de la prisión era con un propósito, preparar a José. La asignación del palacio era con otro propósito, de bendecir a todo el pueblo. Porque recuerdan que en la Escritura viene que después de esos 7 años de escasez, todo Egipto viene a buscar a José para que les diera comida. Porque Dios había preparado todo esto para que José pudiera bendecir al pueblo. José pudiera estar bendiciendo. Y aquí me lleva a una revelación. Este es un punto personal que yo quise añadir porque creo que es la parte medular de lo que aprendí en todo este proceso. Se lo he compartido a mi esposa, le he dicho, la bendición no está en lo que Dios nos da o nos quita, eso está en sus folletos. No está en el coche nuevo, no está en la casa nueva, no está en los papeles de migración, no está en la visa, no está en que nos quitó una enfermedad. La bendición no está en lo que Dios te da o te quita. La bendición está en caminar en la presencia de Dios en nuestras vidas. Cada vez que ustedes entiendan que es más importante estar en su presencia, tener esa conexión con Él, íntima con Él. Vuelvo a mi versículo favorito. Él encaminará sus caminos. Él enderezará sus caminos. La bendición está, y eso es algo que me pone sensible. Gracias. Eso es algo que me pone sensible, no me importó realmente que me diera trabajo, que me hubiera dado dinero, lo que tú fueras, ¿no? Una fundación, empresa, etcétera. No me importa eso. Algo que me pone súper sensible de saber de esta situación es que me respondió. Y pueden imaginar el creador del universo. ¿Cómo empieza el Génesis? Con su soberanía, con su poder, creando todo. Y dijo Dios, vio que eso era bueno. El creador de todo me respondió. La verdad es algo que todavía lo siento, todavía no lo puedo creer. O sea, realmente no lo puedo creer. Y si a mí me respondió, que realmente no soy un gran hombre, por así decirlo, no he hecho mucho. O sea, si a mí me respondió, le puede responder a todos. A todos. Si soy un hombre con muchos defectos, si soy un hombre que batalla, tiene muchas batallas en la vida, les puede responder a todos. Y yo sé que lo hace. Lo mejor es que yo sé que lo hace. Por eso la bendición no está en lo que Dios nos da o nos quita. Nuevamente, el palacio no fue el destino de la bendición de Dios para José. Dios no quería hacer rico a José, ni que él se diera su gloria. Él quería bendecir a otros. Bendijo a todo Egipto. ¿Quién está siendo bendecido por tu bendición? Eso les pregunto. Todos hemos sido bendecidos, eso sí, no tengo ninguna duda. Cada quien hágase esa pregunta: ¿qué bendición me ha dado Dios esta semana? La salud, respirar, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mi esposa, mi esposo. ¿Qué bendición me está dando Dios hoy? El poder hablar contigo el día de hoy. ¿Qué bendición me está dando Dios? Y te vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién está siendo bendecido por eso? ¿Tus hermanos? ¿Tus papás? ¿Tus hijos? ¿Quién está siendo bendecido por eso? Voy a cerrar con esto. Dios bendijo a muchos por medio de Jesús. Dios también puede bendecir a muchos por medio de cada uno de nosotros. Si tan solo te rindieras a Cristo Jesús.
Dios puede usar tu testimonio para la salvación de mucha gente. Y aquellos que no han conocido de Dios, o aquellos que no han entregado todavía su vida a Cristo, aquellos que quieren retomar su vida con Cristo, quiero que me levanten la mano y que sea personal, y aquellos que quieran rendir su corazón a Dios, que repitan conmigo: Padre, el día de hoy quiero rendir mi vida a ti, Señor. Reconozco a Jesús como mi Salvador. Sé que resucitó por mí al tercer día y que Él vendrá para mí. Señor, reconozco que he pecado y no quiero pecar más, Señor. Padre, el día de hoy te acepto como mi Salvador y te quiero en tu presencia por el resto de mis días. Termino con este versículo que no viene ahí en su folleto, pero debería de venir. Y es esta pregunta muy buena. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan en qué termina Génesis? El primer libro de la Biblia, que empieza con la creación, termina en la historia de José, en sus últimos días. Y quiero leerles directamente de ahí. Tiempo después, José dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento y les dijo: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse aquí mis huesos. Y José, el último versículo, José murió a los 110 años. Solamente quiero decirles algo: sin duda Dios vendrá a ayudarnos. Confiemos en Él. Confiemos en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No sé qué estén pasando cada uno de ustedes. No sé dónde estén en su vida. Pero así como le pudo hablar a un chamaco de 42 años ahí en Puebla, yo sé que le puede hablar a cada uno de ustedes el día de hoy. Yo sé que el día de hoy puede traer a sus vidas bendición que no se imaginan. Acompáñame nada más para terminar con una oración y agradecer lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si gustan ponerse de pie, por favor. Señor, hoy te agradezco la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Hoy agradezco la oportunidad de estar aquí con tu iglesia, Padre. Hoy nos acabas de recordar que todo es para ti, para tu gloria, Padre. Que nada es por nuestros esfuerzos, sino a través de ti, Señor. Que así como a José lo llevaste de la prisión al palacio, Padre, tú obrarás en nuestras vidas llevándonos a nuestra siguiente asignación, Padre. Porque yo sé que la vida de José fue un testimonio para ti, Señor, para que bendijeras a ese pueblo de Egipto. Y hoy utilizarás la vida de cada uno de mis hermanos para bendecir a otros. Que así sea, Señor, que sea en tu palabra, en tu poder. Que sea contigo, Padre, que podamos bendecir a más personas. Muéstranos cómo bendecir a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, Señor. A todos los que tengamos a nuestro alrededor, Señor. Porque vuelvo al mismo. Confiamos en ti, Señor. Con todo nuestro corazón confiamos en ti, no con nuestro entendimiento. Tú enderezarás el camino de cada uno, Padre. Gracias te damos. Y te pido todo esto por Cristo nuestro Señor.